Hola, mi nombre es Joshua Hernández, soy narrador gráfico independiente. Les mando un saludo a Círculo Mix-Up y a Multiversos NGM. Joshua, ya habíamos platicado antes acerca de tu obra previa que habías realizado, Niña Piñata, Los Mariachis, no sé si algo de Catepong alcanzamos a platicar, pero justamente para darle continuidad a lo que alguna vez presentaste, háblanos un poco acerca de tu obra que desde ese entonces hasta la fecha, justamente con Ecatepong. Perfecto. Bueno, Ecatepong fue un proyecto que surgió a partir del reto de las 24 horas. En Casa Francia se hace un reto cada año donde se hacen 24 páginas de cómic en 24 horas. En esta ocasión el reto era hacerlo sobre un México en el 2049, ya con las condiciones climáticas, digamos, ya destruyendo como la manera en la que nos comportamos o llevamos a cabo nuestra vida cotidiana. Y lo que hice fue hacer como una adaptación en el aspecto de retomar el reto, pero no lo hice a la par que los compañeros que trabajaron en Casa Francia, sino lo hice en mi casa. Y bueno, fue bajo mis condiciones, digamos. Yo inicié en la madrugada a las 12, a la medianoche, y terminé a la medianoche del otro día para subir el cómic completo para que la gente lo leyera. Y en ese caso pues era un Ecatepec después del fin del mundo. Y además punk como justamente anárquico y como rebelde que te consideran muchos. Pues justamente lo que traté de hacer era retomar conceptos acerca de personajes que vivieran en una sociedad apocalíptica. Un muchacho que le dicen el Tlacuache, que busca en la basura cosas que le sean útiles y las trata de llevar a su comunidad. Y bueno, pues el Ecatepong, pues el título, pues por la palabra que ya está como muy arraigada con nuestra comunidad, ¿no? Casi siempre así como uno se presenta. Ya ni siquiera es peyorativo, ¿no? Ya se puede entender como ahora un nuevo gentilicio para muchos. Sí, más bien parece eso. Y bueno, pues a mí me sirvió para ubicar esta historia, para generar nuevos lectores y para hacer una miniserie, ¿no? La idea del proyecto son 6 capítulos. En el momento llevo 4 publicados digitalmente. Y la idea es publicar una antología sobre fin de año o inicios del otro año. Con la recopilación de todos. Sí, planeo hacer como una especie de Kickstarter para poder publicar el libro. Y aquí llama mucho la atención de que te habías caracterizado por hacer historias para niños. Justamente Niña Pirata, Pepe Pesadilla, Los Mariachis, y de repente buscas otro público o creciste con el público que te conoció haciendo trabajo para niños. Pues yo creo que fue como un poquito de ambos. Sigo haciendo como cómics para niños, sigo haciendo cómics de Pepe Pesadillas, incluso un proyecto del que vamos a hablar pues está enfocado a niños también. Pero esta fue una posibilidad, creo que generaba una especie de empatía con una comunidad un poco más adulta, porque estaba más relacionado con ellos en la actualidad. Y vaya, fue como una nueva oportunidad de encontrar otro tipo de público en redes sociales principalmente, de gente que estuviera como relacionada con el tema. Y me sirvió mucho, digamos, en redes sociales ahorita es el proyecto que más gente lo consume, lo lee digitalmente y ya me llama para poder conseguir ediciones impresas. Que no es un poco jugártela, que si ya tienen la versión digital ya no quieran comprar la versión física. Sí, pero fíjate que justamente yo pensaba eso mucho cuando yo iniciaba como autor, que tener un material en línea iba a estar contraproducente, pero a través de los años he descubierto que la principal causa por la que la gente no consume como el cómic nacional es porque no conoce ni ubica a los personajes o a los proyectos. Entonces cuando la gente ya se relaciona con un proyecto, es más sencillo acercarse al autor para conseguir el material. De hecho, los números han mejorado, digamos, ¿no? A partir de que comparto ya más en redes sobre los proyectos en general. A lo mejor un poquito los ejemplos de Ari, la cafetería de los horrores, Metal Life, la Mountain with Teeth. Sí, que precisamente lo que yo percibía en redes es que lo que funcionaba muy bien eran tiras cómicas, ¿no? O tiras que iniciaban y terminaban en una sola página por el modelo de las redes sociales, ¿no? De estar scrolleando y leyendo fugazmente. Afortunadamente en este caso, al ser una miniserie de cómics con 20 páginas aproximadamente cada capítulo, de todos modos he encontrado como un público lector que está atento del siguiente episodio y que sí termina leyendo el capítulo entero, ¿no? Entonces esa también es una manera como en la que me estoy dando cuenta de que sí se pueden publicar no solamente tiras cómicas, sino historias más completas. Y bueno, y así saltaste a otro tema también maduro, por así decirlo.
en cuanto al público al que te diriges. Sí, fue el caso de Fronteras. Este fue un cómic que en realidad yo envié a Pixelatl al concurso de secuenciarte. No quedó, pero me gustó muchísimo el ejercicio porque era una historia sin diálogos acerca de unos diablitos que son migrantes y que quieren llegar al cielo. Básicamente es una serie de metáforas y analogías, ¿no? de la comunidad migrante en cómo es visto en Norteamérica, por así decirlo, y de cómo es su lucha para poder sobrevivir y llegar al otro lado. No le incluí ningún diálogo precisamente para, digamos, generar esta sensación de narrativa nada más visual y que fuera más fácil de entender solamente mediante la gráfica. No tienes tampoco el obstáculo de la lengua, ¿no? Puede llegar a gente de diferentes angloparlantes, hispanoparlantes, francoparlantes, etc. Sí, precisamente me llegaron, bueno, el proyecto surge también por un videojuego que hizo un artista independiente que se llama Gonzalo Álvarez. Él hizo pero este videojuego se llamaba, me parece que es Borders, y es básicamente la historia de sus papás que llegan como al otro lado a Estados Unidos, y bueno, él tiene como esta posibilidad de hablar en español y en inglés, y me comunicaba para preguntarle más o menos así cómo veía este material, ¿no? Y fue una plática así súper cortita, pero muy productiva, digámoslo, y me han llegado mensajes de personas de Estados Unidos incluso que leyeron el material, pues les recuerda como a las personas y a familiares, ¿no? que han estado pues brincando. Es un tema muy polémico, atemporal, porque siempre ha existido y que te animaste a entrarle, ¿no? Sí, ya con anterioridad ha habido varios proyectos relacionados, pero justamente era algo que quería hacer y la manera en la que encontré visualmente, digamos, de construir la historia, pues era precisamente este concepto de los ángeles y los diablitos. Muy interesante. Y luego, antes de llegar ahorita a tu obra cumbre, por así decirlo, tuviste una participación también en antologías. Sí, precisamente uno de los personajes que sale en una de las antologías sale en el libro del ombligo de la luna. Participé para Segunda Caída, que está próximamente a publicarse, y también participé recientemente en una antología que se llama La Mónada, que es de Verdagua. También está por salir la publicación con otro comicito que hice con mi hermano. ¿Te animaste a hacer una historia de lucha libre en la de Segunda Caída? Sí, es un tema que me gusta. Traté de compaginar un concepto de videojuego con el cómic, en el aspecto de que me inspiré, bueno, como un spoiler yo creo, pero en ese cómic se trata de un niñito que cada que cambia de máscara cambia su personalidad. Y eso es retomado del concepto del videojuego de Legend of Zelda de Majora's Mask. En ese videojuego, cada que Link se cambia de máscara o ocupa una máscara, obtiene habilidades diferentes, y digamos ese concepto de obtener habilidades o transformarse es lo que me permitió como pensar en ese minicómic. Y justamente para llegar a una obra histórica mezclaste también muchos elementos de los videojuegos. Sí. En tu novela, Ahora sí, está. Finalmente podemos ver el ombligo de la luna. Exactamente. Precisamente este personajito que sale aquí se llama Gerardito. Ya había salido en un comicito de Pepe Pesadillas, de hecho, y él es el protagonista en el cómic de la antología de Segunda Caída, bueno, del cómic que yo hice. Y aquí es igual uno de los 6 personajes principales de la novela. En efecto, me basé en conceptos de videojuego para la construcción de la historia, en el aspecto de que, por ejemplo, salen personajes que tienen el nivel de fuerza muy relacionado con los videojuegos RPG, que es el principal tipo de juego que a mí me gusta. Digamos que fui metiendo estos conceptos de que al pelear los personajes se ven las habilidades, el nombrecito, y los puntos de daño que le pueden hacer como a un enemigo en la historia. Y eso es enteramente como de los videojuegos RPG, como Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, y yo creo que Earthbound, que sería como una de las principales fuentes de inspiración del proyecto en sí. ¿Y por qué 500 páginas? Bueno... ¿Para eso te dio la historia o tú mismo te lo planteaste de decir, quiero hacer un monstruo de cómic? Además, es el más grande del que tenemos registro en cuanto a novela gráfica mexicana.
En mi caso sí fue como una decisión personal de que fuera 500 páginas el libro, pero también fui adaptando como la historia para que funcionara de esa manera. Lo que yo quería era hacer que el libro pudiera ser, vaya, un material que tú ya te pudieras llevar y fuera una historia súper completísima, ¿no? Pues básicamente es la aventura de unos niños que van viajando por México y se enfrentan a seres fantásticos con juguetes de madera o con mascaritas. Y la idea era que pues la gente se llevara una obra súper completa. Entonces, o sea, esa fue como la razón principal para poder hacer una historia de esta magnitud. Y que también la verdad es que yo lo pensé mucho como este concepto de videojuego, de los videojuegos RPG, en la que tú inviertes una cantidad de tiempo como elevada para poder destruir todos los detalles del libro. Bueno, en este caso del libro, en este caso de los videojuegos, de ver a los personajes, de conocer sus tramas, de encontrar con un desarrollo de personajes ya más elaborado, ¿no? De que todos parten de un punto diferente y terminan pues transformándose o construyéndose como seres humanos a lo largo de la historia. Entonces, digamos que esa fue una de las principales aspiraciones, ¿no? Como poder hacer una historia lo suficientemente larga para que la gente tuviera muy enfocado quiénes son los personajes y pudiera también crecer con ellos. Que justamente la enorme diferencia como en la literatura en prosa, cuando un cuento con una novela es el espacio que tienes para ir desarrollando los personajes y que como empiezan, pues no terminan, siempre van a estar evolucionando. Y vemos que el papel es como tipo manga. Sí. No es muy común tampoco en el cómic mexicano. Busqué que fuera un papelito como de este estilo, precisamente para también esta relación blanco y negro, ¿no? Obviamente yo todavía traigo como mucha influencia del manga, más que del cómic norteamericano, por así decirlo. Y me gusta mucho el formato que es casi media carta, digámoslo. No diría de bolsillo, porque pues no cabe en el bolsillo, pero sí lo suficientemente como para poderte llevar en cualquier lado. Además es ligero, ¿no? Sí. Normalmente uno de estas cosas puede descalabrar a alguien. Y aquí, bueno, sí paras una bala, pero no lastimas a alguien. Sí, no, precisamente también estaba buscando que fuera lo más ligero posible, porque, pues, por ejemplo, cuando me voy a ir a otros estados o otros eventos, pues necesito tener contemplación de cuánto material me puedo llevar a los eventos. ¿Cuánto lo vas a cargar? Ajá. Sí, pues, bueno, por ejemplo, pues aquí más videojuego no puede ser, ¿no? Entonces, precisamente estos personajitos los hizo un estudio de videojuegos independientes que se llama Teddy Warrior Studios. Es un compañero también de la universidad y pues fue como la oportunidad perfecta para usar a los personajes también. ¿Y en cuánto va a estar? O sea, ¿cuánto va a costar para Sí, la gente? este libro, por ejemplo, voy a tener tenemos una especie de preventa especial que va a durar hasta la Feria del Libro del Zócalo, que es del 11 al 20 de octubre. En esa feria va a estar en 299 y después de que termine la Feria del Libro va a estar en 350. Ese es el precio como oficial ya fijo. Voy a buscar la manera de mantener el precio oficial, digamos también para los envíos y toda esta situación. Pero es el costo final del libro. No, pues es una gran oportunidad de 299. Sí. Y después de hacer esta novela, ¿cómo te sientes? ¿Ya llegaste a cierto nivel que te gustaría como narrador? Sí siento que sí hubo una especie de crecimiento. Es un libro pues, que está bastante completito. Me gusta mucho la historia en particular. Me gusta cómo se va desarrollando todo el concepto y pues de hecho puse a varias personas cercanas a leer el libro completo o partes del libro para que pudieran darme su opinión y sí siento que ha sido como la obra más completa que he generado hasta el momento. Yo creo que pues obviamente uno tiene que seguir creciendo, uno tiene que seguir mejorando conforme pasen los años y ya hay más proyectos en puerta también para poder trabajar los otros años que vienen. ¿Cuánto tiempo te llevaste para hacer esta obra? En realidad fue solamente este año en la que me ocupé como en dibujarlo, o sea las 500 páginas las dibujé, entinté y les puse los tonos de diálogo en este año, pero la concepción de la historia, o sea de ir construyendo los personajes de poco en poco, la inicié hace 3 años aproximadamente. Entonces digamos el año pasado durante 2-3 meses me la pasé bocetando todas las páginas en pequeño para que tuvieran un sentido, una coherencia y bueno,
todos estos años hubo pequeños cambios del proyecto, pero siempre con la mirada muy fija de qué quería contar. Y hay participaciones también especiales. Sí, Invitados. una de las cosas que más quería hacer era que precisamente poder invitar como a ilustradores que pudieran hacer una especie de pin-up relacionado con el tema del episodio o pensarlo como una pausa. Veamos que también la lucha libre es recurrente. Sí, Está como de moda. justamente, bueno, pues uno de los personajitos pues, es Gerardito, que es este luchador, y sus papás también son luchadores, entonces fue como bueno, acercarme a diferentes ilustradores para poder hacer estas ilustraciones digamos de portada, de capítulo. La idea era pensar como en pequeños momentos que fueran una pausa entre cada episodio, como esta situación de que los personajes están relajados o haciendo actividades más comunes o más cotidianas que lo que están haciendo en el libro completo. Vemos que pues también sale la niña piñata, los mariachis. Sí, justamente aquí déjame los encuentro. Salen las piñatas porque la idea era construir esta especie de universo en la que pudieran salir personajes de los diferentes cómics que he trabajado. Y bueno, son piñatas como enemigos de los protagonistas. Y también salen los miauriachis, ¿no? Una miauriachi en particular es protagonista también del libro y es parte del equipo principal, ¿no? De personajes. Entonces cada uno tiene su manera como de pelear, de enfrentarse a los problemas. Por ejemplo, esta es en realidad una muñequita de trapo así clásica, digamos, de nuestra comunidad, pero sus habilidades son en realidad como juegos de palabras mexicanos, como por ejemplo cuando es sana colita de rana, es como si hiciera una curación para un personaje. Cuando hace un encantamiento, bueno, cuando dice encantados, realmente se quedan detenidos los enemigos, o sea, no se pueden mover, como con los juegos antaño. O sea, tiene muchos regionalismos, muchos localismos que Sí. luego es pensado como para la gente de aquí de México. Sí, es un libro muy a la mexicana, ¿no? ¿Y nombres de quienes participaron que nos puedas compartir? Claro, participó Sergio Ríos, que es el autor de José Luis, Enemigo del Sobrenatural. Ville, que pues es uno de los ilustradores de Cristóbal de Brujo, también de Lázaro y los Alzados. ¿Y de Primera Caída? Y Primera Caída también. Idalia también participó, Idalia Candelas. También participó Pedro Lares. Javier Gutiérrez es de un proyecto desde los 656. ¿Y quién más participó? Bueno, en la portada, por ejemplo, la hizo René Córdoba. René Córdoba hizo una especie de convocatoria para que participaran autores en proyectos nacionales que se fueran a presentar este año en la FIL de Guadalajara. Y bueno, yo le presenté el proyecto, le mostré cómo era la historia y toda esta situación. Eligió el proyecto y él hizo la ilustración de la portada, y los grises los hizo David Ocampo. No, pues de lujo. Sí, es un libro. Es una obra muy completa por donde le veamos. Sí, afortunadamente creo que eso es lo que buscaba y eso es lo que representa. Y pues sí, estoy muy contento con el resultado en particular del cómic. Incluso, bueno, la verdad es que hay muchos momentos que hasta cuando los vuelvo a leer me provocan ciertas emociones porque vaya, no fue como esta situación de estar trabajando todo un año de lleno en todos los personajes, en todas las historias, y pues sí estoy como muy contentito. ¿Y no te pasa que de repente, como algunos autores me han platicado, que sueltan la obra porque saben que si la vuelven a leer le van a querer cambiar algo, ya no les gustó algo que pusieron? En Pues, tu caso es lo contrario. Pues obviamente siempre pasa que, por ejemplo, uno quisiera hasta en veces como meterle más cosas o no sé, buscarle como más temas, pero yo creo que en este caso en particular ya era suficiente el material. O sea, yo creo que ya añadirle más cosas ya era como hasta un poco innecesario. ¿No te quedaste con nada que decir? No me quedé con nada como oculto, digamos. Por ahí un personajillo o dos, así que me hubiera gustado como meterlos en el libro, pero son detallitos así muy mínimos. ¿Piensas que pueda tener continuidad más adelante o ya otra cosa? No, yo creo que, o sea, la idea es que inicie y termine aquí mismo. Son personajitos que ya construyeron como su aventura, su historia. Yo creo que, o sea, no sacaría como una segunda parte directa de este libro tal cual. Lo que sí quiero hacer es esta especie de pensamiento que está como en las franquicias precisamente de los videojuegos,
como Final Fantasy, como Dragon Quest o como incluso Legend of Zelda, que lo que hacen es mantener el título, digamos el ombligo de la luna, y ponerle un subtítulo, pero con personajes diferentes en otras situaciones. O sea, no sería una continuación directa, sino sería como desarrollar a los personajes en diferentes digamos otros personajes por completamente diferentes, en otra historia. Pero que es del mismo universo. Sí, donde por ejemplo pueden aparecer piñatas, miauriachis, haya referencias a personajes que hayan aparecido a lo mejor, pero no una continuación directa del libro. ¿Y dónde se puede conseguir después de la Feria del Zócalo? Voy a estar buscando las alternativas para distribuirlo en librerías y en tiendas de cómics de la ciudad. Por ahí ya tengo algunos contactos que sé que lo van a distribuir, pero pues es cosa de como afinarlo por completo, entonces por eso no lo anuncio todavía con, digamos, total formalidad. Entonces, pero en mis redes sociales siempre voy a estar como anunciando cómo va a estar. O en Multiversos NGM también va a salir. Sí, claro. Y envíos a otros estados, al extranjero también. Sí, lo voy a estar contemplando. Tengo que cotizar cómo va a estar la situación de los envíos, pero sí la voy a contemplar por completo, porque sí, sí me han escrito chicos de Monterrey, de Guanajuato, que quieren el libro, entonces pues voy a checarlo con ellos también. Bueno, pues felicidades, Joshua, una novela gráfica histórica y muy completa. Pues algo más que quieras agregar para despedirnos. No, pues el agradecimiento a la oportunidad de poder charlar acá en Multiversos. Y bueno, sí me gustaría comentar un poquito nada más del protagonista principal. Ajá. Es un niñito que se llama Chepe, que es el protagonista que digamos ves de frente. Y lo que me gusta mucho de este personaje en particular es que es un niño que no habla, no tiene diálogos en todo el libro. Entonces está pensado como estos personajes también de varios videojuegos que cuando, digamos, vas atravesando toda la narrativa, no tienen un diálogo porque la idea era generar empatía con el usuario y digamos que eras tú quien lo interpretaba. Entonces esta es una referencia, digamos, a ese tipo de personajes. Y una de las cosas que más me gusta como mostrar a la gente que se relaciona con este libro es que la habilidad principal de este protagonista no es digamos como en los combates o buscando la paginita, o digamos como enfrentarse a los enemigos, sino el hecho de que es el único, es una persona que escucha a los demás. Entonces, por ejemplo, en esta sección en particular, él escucha como una sirena se está digamos como ahorcando como la basura que hay en la playa, y él la libera, pero ninguna persona más lo escuchó. Entonces al liberar a la sirena, pues el protagonista se pone a recoger la basura que hay en la playa, y al ver esa acción otras personas como que repiten el fenómeno, empiezan a recoger y precisamente lo que hacen es darse cuenta de que pues la habilidad más importante no es como ninguna de combate, sino que es la capacidad de escuchar a otras personas, ¿no? para resolver conflictos. La empatía, tal vez. Era uno de los temas que me interesaba como mucho poder practicar en el libro. Bueno, pues ya hay mucha tarea para el lector de encontrar diferentes mensajes, ¿no? Que además eso es lo rico de una novela, que se desarrollan tantas cosas. Al final del libro pongo una lista de logros posibles. Digamos que, o sea, si cumples estos retos, yo te doy un premio digital ya después que me mandas un correito. Pero hay un reto, por ejemplo, donde hay que encontrar personajes de cómics mexicanos que hayan aparecido en todo el libro. Aquí nada más para el spoiler, por ejemplo, primerito que aparece es José Luis, enemigo de lo sobrenatural. Entonces, dentro del libro está Ultrapato, están otros personajes así, escondidos en el paisaje. Entonces, igual, eso, digamos, es como un reto extra que le añadí al libro. Pero sobre todo con un premio, ¿no? No nada más te enviamos un mensaje como luego solemos hacer, porque te conocemos y nos contestas con un virus o algo así. Sí. Sino que aquí sí mandas otra cosa. Sí. Bueno, Joshua, pues te agradecemos mucho con esta plática y pues mucho éxito con esta novela. Vale, muchas gracias. Un saludo.